porque estamos viendo discursos del lado del gobierno que dicen con fascistas no se negocia y parecen poner un cerco importante con el tema de la legislación que se plantea y las reformas que se puedan dar a la ley de partidos políticos a quienes no transiten el camino del reconocimiento del resultado a través del TCJ. Ahora, yo siempre, en todas esas cosas siempre le he hecho la primera responsabilidad al gobierno encima, porque el gobierno es el que dirige el país. O sea, el gobierno es el encargado de la estabilidad de las instituciones y de la vida política nacional. Entonces, en él recaería la responsabilidad de buscar la posibilidad de parar lo que yo llamo lo que he llamado y que voy a seguir llamando la hemorragia democrática. Es decir, porque entre otras cosas ellos son entre los primeros afectados por lo que están haciendo. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos, como decía, el país que se volvió loco, nosotros tenemos ya una larga tradición de desconocimiento del Estado de Derecho, tanto por parte de la oposición como por parte del gobierno. Bueno, yo no me voy a referir a lo que ocurrió en el 2019. Cuando en 2018-2019, cuando se desconocieron las elecciones y la oposición intentó asaltar el poder en las calles. O sea, ya no me voy a referir sobre eso, a eso porque lo he hecho en demasiadas ocasiones, o en el 2017. Ahora, en este momento, si queremos analizar la situación en serio y no sencillamente hablar para movilizar emociones, bueno, toda la gente que tiene alguna idea de lo que son los procesos de cambio de un gobierno híbrido a un gobierno democrático sabe que se necesita una larguísima y laboriosa estrategia de trabajo y de creación de confianza. De garantías. De garantías para que eso sea posible. Yo lo he dicho aquí, lo dije contigo. Era difícil creer que el gobierno iba a cambiar con amenazas internacionales de la Corte Penal Internacional, con un guante en los Estados Unidos de 15 millones de dólares. Era muy difícil que el gobierno se resignara a ir preso, o sea, los 150 figuras principales del gobierno del PSUV, a cambiar un puesto de poder o una posición en el poder por una cárcel y una braga anaranjada. Entonces, ¿qué pasa? Eso necesita un trabajo muy laborioso de creación de confianza, eso que llaman ahora la política transicional y la justicia transicional. Ahora, de eso no se hizo nada. Yo me alegré muchísimo cuando la oposición radical aceptó ir al proceso electoral, pero cuando yo vi la tónica en la que se iba a ese proceso electoral, bueno, lo dije varias veces, yo creo que esas elecciones lo que van a empeorar la crisis del país. Lo dije incluso aquí. Sí, esas elecciones en las que yo depositaba la esperanza de que lograra tranquilizar los ánimos, que fueran una solución, se convirtieron en un empeoramiento que estamos viviendo en este momento, en el arreciar la crisis, en profundizarla. Bueno, por eso, porque no se puede ir a un proceso electoral tan complejo, con tantas dificultades, con un grupo de gente que está defendiendo su vida, no solamente su vida política, sino su vida en general, su estatus, en una tónica de desafío, de retos, porque así no es posible que pero y no es que lo digo yo, es que lo dice la experiencia mundial. De los 60 y cuantos países que componían el bloque socialista, bueno, salvo en el caso de Rumania, que Ceausescu, que era un loco, lo lincharon a él y a la mujer porque era un psicópata absoluto, pero en el resto no hubo un solo preso, ni amenazas, y los partidos comunistas, que bastante malos que eran, esos eran unos bichos terribles, ¿no? Que habían impuesto unas dictaduras feroces, bueno, pasaron a ser partidos legales y a competir, y la vida democrática de esos países se hizo sin traumas, con una suavidad sorprendente. Bueno, yo no sé si aspirar a que, porque hay unos que piensan que el gobierno de Maduro es peor que el de Ceausescu, pero para la gente que piensa en términos reales, tiene que saber que aquí había muchas más posibilidades de entendimiento, pero se hizo lo que no se debía. Por ejemplo, primero ¿Qué es lo que no entrar... se debía?
Bueno, la oposición hizo lo que no... Bueno, la oposición hizo una primaria tratando de escoger un liderazgo que pudiera enfrentar al gobierno y, bueno, no pudieron inscribir al que ganó la primaria. Pero fíjate, después escogieron otro y tampoco pudieron. Después otros tampoco pudieron. Yo te estoy diciendo lo que... Tal vez no es un tema de lo que hizo la oposición, sino de lo que pudo hacer la oposición. No, porque es que, entre otras cosas, la oposición se empeña en lanzar una candidata que está inhabilitada. Y se lanza como un reto. O sea, no como una búsqueda de entendimiento, que fue lo que hicieron en todos los países socialistas. Lo que hizo Lagos era el candidato preferido. El María Corina de Chile era Lagos, porque Lagos desafió a Pinochet por televisión. Bueno, pero Lagos mismo entendió que ese momento no le tocaba a él, sino que había que buscar uno que fuera bien visto por la dictadura de Pinochet. Y eso buscaron al que mejor estaba ubicado con la dictadura de Pinochet, que Pinochet no rechazaba. Porque estás buscando un proceso muy complicado, donde estás jugando la vida de la gente. Bueno, nosotros decidimos ir a una confrontación. Que por ejemplo, eso que se dijo, que la habilitación la del pueblo, eso es falso. O sea, ¿cómo vas a hacer tú un esfuerzo tan complejo sobre la base de una premisa falta? Porque yo estoy seguro de que eso se lo metieron a la cabeza algunos asesores la candidata, sí, la habilitación la del pueblo. Entonces, esa es una frase que queda para la historia de nuestra derrota. El pueblo es quien habilita. Sí, así es. Entonces, bueno, pero además de eso, viene cuando el tribunal toma la decisión de ratificar la inhabilitación, entonces aparece una candidata que no era candidata, señora muy respetable, pero que todo el mundo sabía que no. Y después aparece en una jugada que a mí siempre me dio mucha risa, ¿no? Aparece un señor respetable, con un estado de salud precario, como candidato de la oposición. Mientras en Estados Unidos estaba viendo con salida de Biden, nosotros lanzamos una situación, un candidato en una situación parecida. Tú sabes que eso es un síndrome adolescente. O sea, esa idea de que tú ibas a sorprender al gobierno, lo ibas a desconcertar, no ibas a saber qué hacer, con un candidato que él mismo declaró que él era un operador de una fuerza extraña a él, que era lo que él llamaba la candidata. Así era imposible llegar a una posibilidad de acuerdo. Bueno, y por ejemplo, la candidatura de Rosales, que sí hubiera podido ser. Es decir, Rosales se hubiese podido cobrar. Rosales hubiera podido negociar con ellos. O sea, además un político de larga experiencia, dispuesto a hacer concesiones. Bueno, dispuesto, diría yo, incluso a hacer lo que yo creo que sería una solución en este momento, buscar la posibilidad de un gobierno de integración. Que lo ha propuesto, por cierto, Brasil. Una de las propuestas que ha circulado. Vamos a hablar de eso. Porque la posición de Brasil ha sido, en algunos aspectos, rechazada, en otras aceptada, digamos. Pero su propuesta de unas elecciones repetidas, yo creo que de eso no hay que hablar porque la negaron los dos, violentamente. Repetir las elecciones, ninguno está de acuerdo. Pero sí hay unos elementos ahí que son útiles para buscar una salida. Y es, por ejemplo, que se discuta entre el gobierno y la oposición cómo, por ejemplo, la libertad de presos políticos. A cambio de, porque es que esta sería una negociación distinta a la que han hecho en etapas anteriores, que no ha dado muy buenos resultados, porque se convierte en un programa teórico que no se cumple, sino un dando y dando. O sea, tú me quitas la ley antifascista y yo a cambio me propongo a crear un comité para el levantamiento de las sanciones de Venezuela. Pero eso en términos prácticos, dando y dando. Y así vas con todo. Tú me levantas la otra ley, esa que anda por ahí, vuelves a permitir el flujo permanente de los medios de comunicación, de las empresas tecnológicas en el país, y yo trabajo para que se acaben las sanciones personales contra los miembros del gobierno. Es decir, pero tiene que ser algo que produzca resultados inmediatos visibles. Claro. Porque si no, volvemos a unas reuniones a los escenarios previos, como la de Dominicana, México. Se convierte en un papel y después no se cumple.
Nos toca despedir lamentablemente. Leemos rápidamente algunos comentarios para nuestro invitado. Jesús P. por acá nos escribe: la oposición maricorinista ya había adelantado de manera arrogante el mejor estilo de la señora que el comando que no va a reconocer los resultados del CNE. Ya lo habían insinuado cuando se negaron a acudir al llamado a firmar el reconocimiento de los resultados, cosa que hicieron además otras organizaciones con fines políticos. Bueno, ciertamente es que las elecciones fueron en ese clima. Por acá José Luis Durán también nos escribe: buenos días, solo la oposición tiene la culpa por haber perdido terreno por la abstención en las elecciones anteriores. Bueno, eso de indicarle las culpas a la oposición totalmente no lo comparto, pero sí, aquí ha pasado una cosa que no me quiero ir sin decirla, ¿no? Está ocurriendo lo mismo que en la guerra de Ucrania, que, es decir, ya el gobierno tiene la experiencia del 2019, ya sabe que eso no tiene efecto en la estabilidad del gobierno. Se puede hacer todas las manifestaciones que quieras, todas las cosas que estén en tus manos hacer, la comunidad internacional, pero eso no afecta la estabilidad del gobierno. Bueno, aquí lo mismo, ya el gobierno sabe que los 50, 60 países, eso no tiene importancia, que la opinión de los americanos no tiene absolutamente ninguna importancia, puede afectar la vida económica del país y sobre todo a los pobres, pero al gobierno no. Es decir, ya ellos aprendieron, como aprendieron los rusos, las armas de la OTAN, cuáles son las armas de la OTAN, y ya las han descifrado todas. Entonces, aquí el gobierno aprendió de la experiencia, de las últimas experiencias, y sabe esperar pacientemente que pase la onda. ¿El gobierno no le tendría miedo a la ilegitimidad o el desconocimiento de la figura del Ejecutivo, ni a las sanciones? Pero sí que yo lo dije hace 6 años. Es decir, el problema de la legitimidad es una cosa para los demócratas representativos, que tiene una concepción democrática del poder. O sea, ¿tú crees que a Fidel Castro alguna vez le importó la legitimidad? O para él eso es un concepto existente. Lo que a mí me ha preocupado mucho es que la oposición denuncia, incluso a los extremos, una dictadura, vivimos en una tiranía, ¿no? Pero a la hora de un proceso electoral esperan que se comporten como unos liberales manchesterianos o como unos seguidores de John Locke. Es decir, eso es una esquizofrenia que revela la falta de comprensión del fenómeno por parte de la oposición. Y el gobierno, por otro lado, que va aprendiendo